Es un placer, queridos hermanos, encontrarnos en una nueva oportunidad para revisar juntos nuestro estudio de la revista La Atalaya, la que corresponde del mes de diciembre del 2022. Este es el artículo que nos toca repasar para la semana del 13 al 19 de enero. El tema del estudio es ¿Cómo sentir paz en momentos de crisis? Es el artículo de estudio número 51. En cuanto al texto central de este estudio es Juan capítulo 14, versículo 27. Que no se les angustie ni acobarde el corazón. Sobre el avance dice, Jehová promete que les dará paz a quienes lo aman. ¿Qué es esa paz y qué podemos hacer para sentirla? ¿Cómo nos puede ayudar la paz de Dios cuando surgen brotes epidémicos, enfrentamos situaciones de emergencia o se nos persigue? Este artículo contiene la respuesta a estas preguntas. Este y el siguiente artículo van juntos en cuanto a la información. Empecemos entonces con el primer párrafo. ¿Qué es la paz de Dios y cómo nos beneficia? Debemos leer Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. No se angustien por nada, más bien en cualquier situación, mediante oraciones y ruegos y dando gracias, háganle saber a Dios sus peticiones. Y la paz de Dios, que está más allá de lo que ningún ser humano puede entender, protegerá sus corazones y sus mentes por medio de Cristo Jesús. Volviendo a la pregunta, ¿qué es la paz de Dios y cómo nos beneficia? Muy bien se resume en el párrafo. Es la calma que siente la persona que tiene una estrecha relación con Jehová. Esa paz tranquiliza nuestro corazón cuando enfrentamos situaciones difíciles. Y como dice claramente Filipenses, háganle saber a Dios sus peticiones. Eso es algo imprescindible. Párrafo 2. ¿Por qué sabemos que sí es posible tener la paz de Dios? Como está el texto de Juan 14, 27, Jesús mencionó que no se nos acobarde el corazón, y así lo han hecho muchos hermanos cuando han sentido la paz al afrontar pruebas muy difíciles como brotes epidémicos, situaciones de emergencias, conflictos sociales o persecución, que son los puntos que vamos a tratar a continuación. Veamos el primer subtítulo, Paz cuando surgen brotes epidémicos. La pregunta 3. ¿Cómo pudiera quitarnos la paz una epidemia o una pandemia? Bueno, hablando del COVID-19, eso es algo que afectó la vida de muchísimas personas. Desde ahí, algunas han tenido problemas con el sueño, ansiedad, depresión, consumo de alcohol y drogas, violencia doméstica e intentos de suicidio. Esas cosas creo que la mayoría de nosotros la hemos escuchado y conocemos bien sobre estas situaciones. Párrafo 4. ¿Por qué nos da paz conocer las profecías de Jesús sobre los últimos días? Porque ya se nos había advertido que eso iba a ocurrir. En Lucas 21:11 dice que habría epidemias en un lugar tras otro. Así que estas cosas no nos toman de sorpresa, aunque por supuesto nos preocupan. Y debido a eso es que queremos seguir el consejo de Jesús cuando Él dijo en Mateo 24:6, cuidado, no se alarmen. Párrafo 5, la parte A. Según Filipenses 4, 8 y 9, ¿qué debemos pedirle a Jehová cuando surge un brote epidémico? Vamos a leer el texto bíblico. Finalmente, hermanos, piensen constantemente en todas las cosas que son verdaderas, todas las que son serias, todas las que son justas, todas las que son castas, todas las que inspiran amor, todas las que tienen buena reputación, todas las que son virtuosas y todas las que son dignas de alabanza. Hagan las cosas que aprendieron y recibieron de mí, así como las que me oyeron decir y me vieron hacer, y el Dios de la paz estará con ustedes. Decía la pregunta A, según Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9, ¿qué debemos pedirle a Jehová cuando surge un brote epidémico? En los versículos que leímos hablaba de cosas específicas, serias, justas,
castas, etc. Así que cuando oramos a Jehová, queremos ser de esa manera, específicos, para que nos ayude a tranquilizarnos y a pensar en cosas positivas. Es decir, mencionarle exactamente cómo nos sentimos y qué deseamos que suceda. En el caso de la hermana Desi, menciona aquí la experiencia muy triste de que su tío, su primo y hasta el médico que la trataba a ella murieron de COVID-19. Así que era lógico que ella quisiera también evitar eso, de contagiarse, porque podría poner en peligro a su mamá, que era una persona mayor. Y ella hizo lo que menciona Filipenses. Fue específica en la manera de orar a Jehová y esa oración le ayudó a tener la paz que necesitaba. La parte B del párrafo 5. ¿Cómo nos ayuda a escuchar las grabaciones de audio de la Biblia? A la hermana Desi del que se habló, dice que ella ponía las grabaciones de audio en la Biblia y escuchar esas voces serenas de los hermanos que leían esas porciones le ayudaban a darse cuenta que Jehová se preocupa por ella. Y aquí tenemos una fotografía que nos da esa idea de cuando nos sintamos agobiados o no sabemos cómo manejar una situación. Las grabaciones de audio de la Biblia pueden ayudarnos a tener paz mental durante un brote epidémico. Y aquí tenemos esa clara descripción con esta hermana que está escuchando esos audios. Veamos el párrafo número 6. ¿Cómo pueden ayudarnos el estudio personal y la asistencia a las reuniones? En nuestro estudio personal de las publicaciones y videos, podemos encontrar experiencias de nuestros hermanos que pasan por problemas parecidos a los nuestros y en ocasiones más complicados que los que tenemos. Y aún así, se mantienen leales a Jehová. En cambio, en las reuniones, estas nos ayudan a tener una mente de ideas bíblicas positivas y también podemos animarnos unos a otros al vernos que estamos todos bien o que estamos en la reunión. Párrafo 7. ¿Cómo podemos imitar al apóstol Juan? En la tercera carta de Juan se expresa que el apóstol quería ver a su amigo Gallo cara a cara, pero como no podía ser debido a que él estaba en prisión, él escribió una carta. Hoy día también tenemos esa oportunidad con nuestros hermanos. Puede ser una llamada, una videollamada, enviarles algún mensaje de texto que ahora con la facilidad de los dispositivos electrónicos se pueden hacer. De esa forma, no nos sentimos solos, nos sentimos tranquilos y también podemos animar a algún hermano que se encuentra en soledad o con alguna situación que tal vez ni sabemos debido a que no nos vemos. Veamos el siguiente subtítulo: Paz en situaciones de emergencia. Párrafo 8. ¿Cómo puede robarle la paz una situación de emergencia? Cualquiera de nosotros puede pasar por situaciones como una inundación, un terremoto, un incendio, la muerte de un familiar querido o el que se nos quiten las cosas materiales. Claro, eso puede causar tristeza, dolor o hasta ira, porque son cosas que en ocasiones con mucho sacrificio hemos llegado a tenerlas. Pero puede también que estas situaciones nos hagan que reaccionemos de una manera extraña para algunos hermanos y piensen tal vez que nuestra fe ha bajado debido a la manera negativa como podemos estar reaccionando. Pero veamos cómo puede suceder manejar esta situación. En el párrafo 9. ¿Cómo nos ayudan las palabras de Jesús a estar preparados para cualquier situación de emergencia? En los evangelios de Lucas y Mateo están las palabras de Jesús donde Él nos advierte que antes que venga el fin, habría grandes terremotos y otras catástrofes. Y hace un par de semanas, pues una región de la tierra sufrió un terrible terremoto donde han muerto miles de personas. También se nos ha dicho que habría aumento de maldad, delincuencia, violencia y ataques terroristas. Estas cosas están sucediendo y jamás se dijo que eso sucedería solamente para los que no sirven a Jehová. Eso es para cualquiera de nosotros. Ahora, debemos reconocer que es posible que Jehová no nos proteja milagrosamente de todas estas situaciones,
A veces estamos por seguros de que no nos va a suceder nada porque Jehová está con nosotros. No, eso no sucede por lo general. Pero si acaso pasamos por situaciones así, Jehová nos dará lo necesario para que estemos tranquilos y en paz. Hay una gran hermandad y un cuerpo gobernante muy amoroso que está preocupado por todos nosotros para cuidarnos y protegernos. Párrafo 10. ¿Por qué decimos que prepararnos para una situación de emergencia demuestra que tenemos fe? Y aquí debemos leer Proverbios capítulo 22, versículo 3. El texto dice: el prudente ve el peligro y se esconde, pero los inexpertos siguen adelante y sufren las consecuencias. La pregunta decía: ¿por qué decimos que prepararnos para una situación de emergencia demuestra que tenemos fe? Como vemos en el libro de los Proverbios, se nos aconseja que tomemos medidas de precaución ante los peligros. Cuando nos preparamos, como dice Proverbios, estamos demostrando que sí tenemos fe en que Jehová nos cuidará porque somos prudentes y seguimos sus instrucciones. Al seguir esos consejos, por ejemplo, de la organización, para enfrentar cualquier desastre, vamos a estar mejor preparados si surgen en cualquier momento que no estemos tan avisados. La pregunta 11. ¿Qué aprendemos del ejemplo de Margaret? Esta hermana estuvo en una zona donde habían incendios forestales, así que cuando las autoridades le pidieron que se fuera de la casa, ella no se fue por donde todos iban, sino que ya había recorrido antes como preparación una ruta alternativa y pudo irse con facilidad por ese lugar sin mayor contratiempo. Además, como había seguido las instrucciones de tener provisiones, pues pudo ella quedarse tranquilamente dentro de su carro con todo lo necesario para sobrevivir por esos días, y eso le salvó la vida. Aquí tenemos una fotografía donde se representa esto de una hermana con un mapa que sabía por dónde irse, evitando por supuesto el peligro y también evitando la aglomeración de la gente que quería irse. Y de esa manera ella tenía todo lo necesario para estar ahí, incluyendo, como se ve, hasta publicaciones bíblicas. La pregunta 12. ¿Por qué seguimos las instrucciones para los casos de emergencia? Primero, demostramos obediencia a la palabra de Dios para ser cautelosos y planificar las cosas. Además, cuando se nos pide que debemos nosotros someternos y obedecer a las autoridades sobre instrucciones que ellos nos dan. Y por supuesto, la organización de Jehová también las da para protegernos. Por ejemplo, una de las cosas que siempre debemos tener al día son nuestros datos de contacto que se deben dar a los ancianos. Es decir, si hemos cambiado el número de teléfono o de algún familiar, darle a ellos para que tengan registrado en caso de alguna situación de emergencia que no saben cómo contactarnos, ellos tendrían esos datos disponibles. Todas esas cosas es una demostración de preparación en casos de emergencias. Como dijo esta hermana Margaret, estoy convencida de que seguir las instrucciones de los ancianos y de la organización me salvó la vida. Es esta hermana que se salvó yendo por otro lugar en su auto. Párrafo 13. ¿Qué hacen muchos cristianos desplazados para conservar la felicidad y la paz? La gran mayoría lo que hacen es tratar de adaptarse poco a poco a su nueva situación, que sin duda no es fácil. Y claro, la manera de ayudarse es retomando lo más pronto las actividades teocráticas. Y es que mediante la predicación les ayuda a pensar más en el reino y sus promesas y no en sus problemas. De esa manera conservan la felicidad y la paz que tanto necesitan. Siguiente subtítulo dice: paz ante la persecución. La pregunta 14. ¿Por qué nos puede robar la paz la persecución? Porque, entre otras cosas, nos pueden quitar la oportunidad de reunirnos libremente, que es algo que tanto necesitamos, o predicar sin restricciones, o hasta realizar actividades diarias sin temor a que las autoridades nos arresten. Es decir, cambia totalmente la vida de un cristiano. Párrafo 15.
¿por qué no deberíamos temer la persecución? Y aquí tenemos que leer dos textos bíblicos. El primero es Juan capítulo 15, versículo 20. Tengan presente lo que les dije. El esclavo no es más que su amo. Si ellos me han perseguido a mí, también os perseguirán a ustedes. Si ellos han obedecido mis palabras, también obedecerán las suyas. Ahora Juan 16:33. Les he dicho estas cosas para que tengan paz por medio de mí. En el mundo van a tener sufrimientos, pero sean valientes, que yo he vencido el mundo. La pregunta decía, ¿por qué no deberíamos temer la persecución? En los textos que leímos, como el de Juan 15:20, es claro, si a él lo persiguieron, también lo harán a sus discípulos, así que seríamos perseguidos. Pero también nos aseguró en Juan 16:33 que podíamos ser leales. Se pone aquí el caso del hermano Andrei. Él dice que se angustiaba pensando qué iba a suceder si eran tantos testigos y a todos los arrestaban, qué iba a pasar con todos ellos. Y eso le agobiaba. No sabía realmente cómo actuar, se sentía muy presionado. Sin embargo, dice que él vio la manera de actuar de los demás hermanos. Ellos eran tranquilos, sabían que tenían que pasar por situaciones difíciles y quisieron manejar bien la situación. Él decidió seguir el ejemplo de estos hermanos y confiar por completo en Jehová, y eso le ayudó a ser leal y tener paz. Párrafo 16. ¿Qué instrucciones debemos obedecer cuando nos persiguen? Este párrafo es muy importante. Si nuestra obra llega a estar prohibida o muy restringida, llegarán instrucciones de parte de la sucursal o de los ancianos. Ahora, queremos obedecerlas porque tienen el propósito de protegernos y que podamos recibir alimento espiritual y, si es posible, seguir predicando, por supuesto, con cautela. Aunque no entendamos por qué se nos dan ciertas instrucciones, queremos ser obedientes. Y por supuesto, algo que se recarga al final del párrafo 16. Nunca queremos dar información sobre nuestros hermanos o la congregación a quienes no tienen derecho a saberla. Como dice claramente Eclesiastés 3:7, hay momentos de quedarse callados. Veamos el párrafo 17. Igual que los apóstoles, que estamos decididos a hacer. Si predicamos y enseñamos la verdad a pesar de la oposición, eso nos va a llenar de alegría y paz. Aunque las autoridades judías, según el relato de Hechos, les ordenaron que dejaran de predicar, los apóstoles dijeron muy claro que ellos no lo iban a hacer porque tenían que obedecer a Dios. Continuaron fieles y obedecieron a Jehová al seguir llevando las buenas noticias. Nosotros también, si la labor está restringida, queremos nosotros predicar con prudencia, sin llamar mucho la atención, y eso nos permitirá tener paz al seguir actuando correctamente. Y no decir nada. Y aquí en esta fotografía se representa lo que nos ayudará a sentir paz en momentos difíciles. En la descripción de la imagen dice, un hermano que vive donde la predicación está restringida, sigue dando testimonio con prudencia, en el momento del almuerzo, por supuesto. Vemos ahora el subtítulo, El Dios de la paz estará con ustedes. Párrafo 18. ¿De dónde viene la paz que necesitamos? Proviene de Jehová. Por eso debemos confiar en Él cuando afrontemos brotes epidémicos, situaciones de emergencia o persecución, como hemos analizado en esta parte. Queremos aferrarnos a su organización y pensar en el maravilloso futuro que Él nos ofrece. Ahora tenemos las preguntas de repaso. ¿Cómo podemos sentir paz en las siguientes situaciones? Cuando surge un brote epidémico. Se nos daban algunas sugerencias como oír grabaciones de audio de la Biblia para, como la hermana que vimos en la experiencia, nos ayude a tener serenidad y calmar nuestra ansiedad. También es importante el estudio personal y la asistencia de las reuniones no deben ser abandonadas y estas nos darán ideas bíblicas positivas y nos animaremos unos a otros. Por supuesto, cuando hay estas situaciones de brotes,
pues la conexión para nuestras reuniones es de una manera diferente a la presencial. La otra pregunta: ¿cómo podemos sentir paz en las siguientes situaciones en una situación de emergencia? Es importante seguir las instrucciones que nos da la organización de Jehová para estar preparados para enfrentar cualquier desastre. También seguir las instrucciones de los gobiernos. Aunque en ocasiones no entendamos por qué nos dan ciertas instrucciones, deseamos obedecer para proteger nuestras vidas, como una última que recibimos también del parte del cuerpo gobernante para prepararnos en caso de necesidades de alimentos. La otra pregunta: ¿cómo podemos sentir paz en las siguientes situaciones ante la persecución? No queremos angustiarnos por cosas que no sabemos cómo sucederán. Más bien, queremos seguir en lo posible recibiendo alimento espiritual y predicando con las debidas precauciones. Y un punto importante: jamás demos información sobre nuestros hermanos o la congregación a quienes no tienen derecho a saberla. Como se leía en el texto de Eclesiastés, es momento de callar y no decir nada. Muy bien, queridos hermanos, esto es lo que nos corresponde repasar para esta semana del 13 al 19 de febrero. Esperamos el poder nosotros participar en nuestra reunión con un hermoso tema: ¿cómo sentir paz en momentos de crisis? Es el artículo de estudio número 51. Esperamos el poder participar, los que podamos estar en nuestras reuniones, por supuesto, otros estarán en asambleas y, si es la voluntad de Jehová, encontrarnos en una próxima ocasión.